Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Basta mirar los titulares diarios para ver cómo esa paz se resquebraja. Los ataques terroristas, las guerras civiles, los disturbios sociales, las pandemias, las crisis económicas y las divisiones políticas son solo señales tempranas de un colapso mayor. Pero cuando el jinete del caballo Bermejo reciba el permiso para actuar, el mundo moderno caerá en un caos sin precedentes. Ahora bien, ¿cómo será ese colapso global? El acto de quitar la paz no se limitará a los conflictos entre países, afectará todas las áreas de la vida. Cuando el jinete del caballo Bermejo reciba el permiso para actuar, lo que ocurrirá no será un conflicto aislado ni una simple crisis regional. Será un colapso global, una serie de eventos simultáneos que afectarán todos los niveles de la vida humana. Los acuerdos internacionales que hoy se presentan como garantía de estabilidad serán rotos sin contemplaciones. Los tratados de paz, las alianzas diplomáticas y los compromisos multilaterales quedarán en nada. La confianza entre los líderes mundiales se perderá y las naciones actuarán por desesperación sin respetar los acuerdos que tanto costó establecer. Los organismos internacionales, como la ONU, la OTAN, la OMS y tantos otros, quedarán paralizados, incapaces de controlar la magnitud del desastre. Las cumbres, las reuniones de emergencia y los comunicados oficiales serán inútiles. El caos será mayor que cualquier capacidad de gestión. Las grandes potencias, que hasta hoy han mantenido una tensa calma, se enfrentarán abiertamente. Los conflictos entre Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Israel y Europa se convertirán en guerras abiertas. Las rivalidades geopolíticas, que durante años han permanecido contenidas por miedo a una guerra global, finalmente explotarán sin que nadie pueda detenerlas. Los gobiernos colapsarán internamente. Las instituciones políticas serán desbordadas por la violencia, las protestas y los saqueos. Los líderes quedarán expuestos, sin respuestas. Las calles se convertirán en escenarios de caos y anarquía. El sistema de seguridad y el Estado de Derecho desaparecerán en muchas partes del mundo. Las ciudades se llenarán de violencia, saqueos y desorden. El crimen organizado, los grupos radicales y las bandas armadas impondrán su ley en calles, barrios y regiones enteras. Nadie se sentirá seguro, ni siquiera dentro de sus propias casas. Los hogares, que deberían ser un lugar de paz, se verán invadidos por la división, la traición y el odio. Las familias se romperán, los conflictos dentro del hogar se multiplicarán. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos, esposos contra esposas. El egoísmo, el miedo y la desesperación entrarán en los hogares. Las economías del mundo se derrumbarán. El comercio internacional se detendrá. Las monedas perderán su valor. Las bolsas colapsarán. El desempleo, la inflación y la escasez se extenderán. El hambre y la pobreza alcanzarán niveles que la humanidad no ha conocido en tiempos modernos. Y en medio de todo este escenario, los medios de comunicación y las redes sociales serán un instrumento clave en la expansión del caos. Las noticias falsas, la manipulación informativa y la desinformación se propagarán a una velocidad sin precedentes. Los medios masivos ya no buscarán la verdad, sino generar miedo, odio y polarización. Las redes sociales, lejos de unir, se convertirán en el mayor catalizador del odio global. Los algoritmos promoverán la división, los discursos de odio se multiplicarán, las personas serán manipuladas emocionalmente, las familias se atacarán en público, los pueblos se dividirán aún más, las redes se transformarán en campos de batalla virtuales, que luego se materializarán en violencia en las calles. Jesús lo advirtió: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo las plataformas digitales ya están sembrando ese odio, preparando el terreno para el colapso total. Todo esto ocurrirá al mismo tiempo, no será una crisis localizada. Será un colapso global, visible y aterrador. Un mundo que rechazó la paz verdadera conocerá las consecuencias de vivir sin Dios.
En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús advirtió que antes de su regreso habría guerras, rumores de guerras, traiciones y odio generalizado. El caballo bermejo es el cumplimiento literal de esa advertencia. La humanidad, al rechazar la paz que solo Dios puede dar, experimentará un mundo sin su contención. La violencia, el egoísmo, la ambición y el odio se desatarán sin freno. Por lo tanto, quitar la paz de la tierra no es solo un acto profético, es un juicio visible, global y devastador. La falsa seguridad que el mundo moderno presume desaparecerá. Los tratados, los acuerdos y las instituciones humanas serán inútiles. La humanidad verá lo que significa vivir sin la protección de Dios. Y en medio del caos, solo los que hayan creído en Cristo entenderán que todo esto no es un accidente. Es el inicio del cumplimiento final de las profecías. En segundo lugar, que se maten unos a otros. Esta parte de la profecía es, sin duda, una de las más alarmantes y reveladoras. El texto bíblico no dice que solo habrá guerras entre naciones o ejércitos organizados. Va mucho más allá. Afirma que las personas se matarán unos a otros. Esta expresión, simple en apariencia, encierra un anuncio profético devastador. No se refiere únicamente a batallas en campos de guerra, sino a una violencia generalizada que se meterá en todos los rincones de la vida cotidiana. La violencia no quedará limitada a los gobiernos, ni a las fronteras entre países. Invadirá los barrios, las calles, los hogares, las relaciones personales y familiares. En nuestra época ya podemos ver los primeros destellos de lo que significa que las personas se maten entre sí sin necesidad de ejércitos formales. Las noticias están llenas de violencia social, enfrentamientos entre grupos radicales, odio étnico, divisiones políticas extremas, crímenes impulsivos y asesinatos familiares. Sin embargo, lo que viene será mucho peor. La violencia se volverá cotidiana y aceptada como parte de la vida. El odio se normalizará. Las traiciones serán comunes. El egoísmo dominará el corazón de los hombres. La falta de amor y la desconfianza destruirán la convivencia humana. Las calles se llenarán de odio. Las discusiones y diferencias ya no se resolverán con diálogo. El insulto, la agresión y la violencia serán el lenguaje común. Nadie estará seguro, ni siquiera caminando en su propio barrio. Los vecinos se atacarán. Las tensiones entre comunidades explotarán. Los problemas menores se convertirán en enfrentamientos violentos. Lo que antes eran simples discusiones vecinales terminarán en asesinatos. Las familias se dividirán. Los hogares, en lugar de ser un refugio, se convertirán en campos de batalla. Las diferencias políticas, religiosas o sociales dividirán a padres, hijos y hermanos. El resentimiento, las traiciones y los conflictos familiares se multiplicarán. Los enfrentamientos civiles y las rebeliones populares se multiplicarán. Las ciudades caerán en anarquía. Los gobiernos locales perderán el control. Los grupos armados tomarán las calles. La violencia organizada se combinará con la violencia espontánea, creando un escenario caótico y peligroso. El resultado de todo esto será un colapso total de la convivencia humana. La humanidad se volverá contra sí misma. El caos social alcanzará tal nivel que ya no se podrá confiar ni en el prójimo. El mundo se convertirá en un lugar hostil, violento e inseguro. El miedo dominará el ambiente. El egoísmo se apoderará de las personas. La violencia será el lenguaje común. La vida humana perderá su valor. El caos no será solo político o militar. Será un colapso moral, social y espiritual. El propio Señor Jesús, en Mateo capítulo 24, lo anunció. Dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Eso es exactamente lo que describe Apocalipsis con esta frase. El amor, la compasión y la solidaridad desaparecerán. En su lugar reinarán el egoísmo, la violencia y la traición. Por lo tanto, este no será un simple momento de tensión social, no será una crisis pasajera, será un colapso completo de la convivencia humana. Será el resultado inevitable de un mundo que ha rechazado la paz de Dios y ha elegido vivir bajo el dominio del pecado y del egoísmo. En tercer lugar, se le dio una gran espada. Aquí aparece un símbolo poderoso y aterrador. Al jinete del caballo bermejo no se le entregan discursos ni tratados de paz, no se le concede diplomacia, se le da un arma, una gran espada. Esta sola imagen ya lo dice todo. Este jinete no viene a dialogar.
no viene a mediar, viene a ejecutar violencia abierta, visible y global. En el texto original griego se utiliza la expresión machaira megale, que significa literalmente gran espada de combate. Este término tiene un trasfondo militar muy específico. La palabra machaira no describe una espada ceremonial, decorativa o simbólica. Era un arma real, diseñada para el combate cercano, rápido y sangriento. Se utilizaba en las guerras, en las revueltas civiles y en los asesinatos. Era un instrumento práctico de muerte. El adjetivo megale, que significa grande, resalta la magnitud de la violencia que viene. No se trata de un simple conflicto aislado, ni de una disputa menor. Es un conflicto enorme, una violencia desatada a gran escala, una destrucción masiva. Ahora, ¿qué representa esta gran espada? Representa todos los instrumentos y medios que el ser humano utilizará para destruirse a sí mismo, con el permiso de Dios. Esta gran espada simboliza guerras abiertas entre naciones, levantamientos armados en las ciudades, asesinatos violentos dentro de las sociedades, rebeliones civiles y golpes de Estado, violencia organizada y espontánea en las calles, conflictos tribales, étnicos y religiosos, ataques terroristas y crímenes masivos. Todo tipo de violencia brutal que estallará sin freno en la tierra. La espada no es una amenaza simbólica, es acción, es muerte, es juicio. Lo alarmante es que el texto no dice que el jinete tomó la espada por sí mismo. Dice que se le dio. Esto significa que la autoridad para desatar esa violencia viene de lo alto. No es un caos fuera de control. Es un juicio permitido, orquestado y delimitado por Dios, como respuesta al rechazo de su paz y de su verdad. En la Biblia, la espada aparece constantemente como símbolo de juicio divino. Dios permitió el uso de la espada en el Antiguo Testamento para castigar a pueblos rebeldes, para traer disciplina sobre Israel y para ejecutar juicios sobre las naciones. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que las autoridades humanas no llevan la espada en vano, refiriéndose al poder para castigar el mal. Pero aquí, en Apocalipsis, la espada ha sido entregada directamente como instrumento de juicio sobre un mundo que ya no reconoce la autoridad de Dios. Hoy en día, el mundo está viendo cómo las armas y la violencia se multiplican sin control. Los arsenales militares crecen, los grupos armados se fortalecen, las sociedades están armadas hasta los dientes, la tecnología militar es cada vez más letal. Los conflictos locales se intensifican, las tensiones globales crecen, y el escenario está listo para que, cuando Dios lo permita, esa gran espada sea desenvainada y la violencia estalle a una escala nunca antes vista. Por lo tanto, el caballo bermejo no es un símbolo cualquiera, no es un invento religioso para infundir temor. Es la revelación profética, clara y directa, de lo que ocurrirá cuando la humanidad finalmente cruce el límite. Durante siglos, Dios ha extendido su mano de gracia, ha ofrecido paz, ha mostrado su amor, ha llamado al arrepentimiento, pero el mundo ha rechazado esa paz, ha despreciado esa gracia, ha cerrado su corazón a la verdad. Y el libro de Apocalipsis lo deja claro. Cuando el Cordero rompa el segundo sello, lo que viene ya no será diálogo, ni oportunidades, ni negociaciones. Será juicio, será el colapso global, será la remoción total de la paz. Primero el mundo será testigo del engaño. El anticristo, con apariencia de héroe, ofrecerá una falsa paz que no podrá sostenerse. Esa será la trampa. Muchos caerán en ella, muchos aplaudirán esa ilusión. Pero cuando esa máscara caiga, el caballo bermejo saldrá a escena, la paz será arrancada, la violencia se apoderará de las calles, de los gobiernos, de los hogares, de los corazones. Las personas se matarán unas a otras, no solo en campos de batalla, también en las calles, en los barrios, en las familias. El odio, la traición, el egoísmo y el miedo destruirán los lazos sociales. El mundo se volverá irreconocible. Y con la gran espada que se le da al jinete, los conflictos estallarán sin freno. Guerras, rebeliones, asesinatos, violencia brutal, todo se multiplicará como nunca antes. Será el principio visible de la gran tribulación. Hoy ya podemos ver los primeros indicios. Nuestra civilización moderna, que mira con desprecio hacia el pasado creyendo haber superado los días de barbarie, sigue, en realidad, cautiva de los mismos males de siempre. El siglo XX, que fue anunciado como el clímax de la civilización humana,
terminó convirtiéndose en una tumba abierta. En la Primera Guerra Mundial, toda una generación de jóvenes fue sepultada en los campos de batalla de Verdún y del Somme. 6 millones de judíos fueron exterminados bajo el régimen de Hitler. 20 millones de ciudadanos soviéticos perecieron durante el gobierno de Stalin. Decenas de millones de enemigos políticos y campesinos murieron por hambre y represión bajo Mao. 2 millones de camboyanos perdieron la vida bajo el régimen de Pol Pot. 1 millón de tutsis ruandeses fueron masacrados por los Interahamwe. Y millones más fueron oprimidos y asesinados durante los 40 años del régimen del apartheid. En lugar de alcanzar la tan anhelada paz, la humanidad solo ha perfeccionado sus métodos para destruirse a sí misma, desarrollando formas cada vez más eficaces para matar al prójimo, más sofisticadas que las de cualquier época pasada. Hoy, potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China poseen bombas nucleares capaces de borrar del mapa a naciones enteras en cuestión de minutos. El poder de destrucción que la humanidad ha acumulado no solo es aterrador, sino que también revela lo lejos que estamos de la verdadera paz. Estimado oyente, no hace falta tener una fe gigantesca para reconocer que todas estas cosas vendrán sobre el mundo. Al fin y al cabo, cada uno de los juicios asociados a este sello ya ha estado presente entre nosotros a lo largo de la historia y continúa manifestándose hoy. Sin embargo, lo que este sello nos anuncia es que todos estos juicios alcanzarán niveles jamás vistos, extremos sin precedentes en la historia humana. Sin duda, Dios desea llamar nuestra atención. Por eso nos revela anticipadamente las terribles consecuencias a las que nos llevará el pecado si no nos arrepentimos. De esta manera, el Señor nos confronta con la realidad para que no digamos que no fuimos advertidos. Por eso te pregunto, ¿estás preparado? ¿O seguirás confiando en la falsa paz que este mundo, lleno de apariencias, insiste en ofrecerte? Solo en Cristo hay verdadera paz. Solo bajo su gracia podremos permanecer firmes cuando llegue el día en que la paz sea quitada y la violencia se desate sobre la tierra. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda.